Bien, bueno, gracias por escucharme. El título de la charla es el teorema de la tangente y es parte de un trabajo que hemos realizado con Pedro y Demetrio, que son mis directores. Así que bueno, vamos a empezar. Un poco la idea de la charla es la siguiente. Si uno considera una matriz A que sea autoadjunta y dos subespacios X e Y de la misma dimensión K, de forma que X sea invariante, consideramos Y entonces una isometría de forma que sus columnas formen una base ortonormal para el subespacio y X ortogonal de forma que sus columnas formen una base ortonormal para X ortogonal. Además denotamos por teta de X y a los ángulos entre los subespacios X e Y. Con esta notación consideramos R sub I al residuo de A en I, ¿sí? Que tiene esta pinta donde P sub I es el proyector ortogonal sobre el subespacio I. Y si uno asume que hay una cierta condición de separación entre los espectros de las compresiones Y estrella a Y y X estrella ortogonal a X, ¿sí? Y ponemos una medida delta mayor que 0 para esa separación, el teorema de la tangente establece, en la versión original de Davis y Kahan, lo siguiente, que uno puede estimar la tangente de los ángulos entre X e Y en términos del residuo en Y y en términos de esta constante de separación delta, ¿sí? Para cualquier norma unitariamente invariante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dar versiones más recientes del teorema de la tangente. En particular, vamos a mejorar un poco la constante esta de separación y la norma de la cota superior, ¿sí? Así que bueno, para eso necesitamos un poquito de notación. Si uno considera D y K en N, notamos por M de K las matrices de D por K entradas complejas, y si K es igual a D, lo notamos directamente por MD. HD va a ser el subespacio de matrices autoadjuntas, MD más las matrices semidefinidas positivas, y después vamos a usar el I sub D para el intervalo natural entre 1 y D, que lo vamos a usar para indexar, y además X e Y van a ser subespacios de C a la D. Bien, y un poquito de notación de vectores. Si uno considera vector X e Y en R a la D, uno denota con X y la flechita para abajo al vector X ordenado con las entradas de forma decreciente. Si uno lo reordena en forma, bueno, yo puse no creciente, pero es decreciente y voy a decir con la flechita para abajo siempre. Y eso se utiliza para lo siguiente. Si uno considera una matriz autoadjunta de forma que el espectro sea real, entonces uno puede considerar el vector de autovalores definido de la siguiente forma. Son los autovalores ordenados en forma decreciente entonces y contando multiplicidades. Lo vamos a anotar así, por definición queda ordenado hacia abajo. Y análogamente uno puede definirlo. El vector de valores singulares, que como está definido en función de los autovalores de A estrella a A medio, son mayores o iguales que 0 y están ordenados en forma decreciente y contando multiplicidades. Bien. Además, bueno, ya habíamos dado la definición. Si X es un subespacio de C a la D de dimensión K y a una matriz autoadjunta, si las columnas de la matriz X forman una base ortonormal del subespacio X, uno define entonces el residuo de A en X, donde recuerdo que P sub X va a denotar el proyector ortogonal sobre el subespacio X. Bien, otra de las nociones que necesitamos es de norma unitariamente invariante, ¿sí? Una norma unitariamente invariante, le vamos a decir NUI, es aquella que, si uno conjuga una matriz A cualquiera por unitarios, entonces el valor de la norma en la conjugación es el mismo que el valor de la norma en A para cualquier matriz cuadrada A y U y B matrices unitarias, ¿sí? Bien, y yo puse algunos ejemplos. La norma espectral, que la vamos a usar más adelante, y bueno, la Yaten P son normas unitariamente invariantes, ¿sí? Bien, y el otro ingrediente que necesitamos es el de ángulos entre subespacios. Entonces vamos a considerar X e Y siempre subespacios de dimensión K. Los ángulos entre X e Y, los ángulos principales entre X e Y, van a estar notados de la siguiente forma. Van a ser teta 1 hasta teta K, van a estar ordenados en forma decreciente y van a estar entre pi sobre 2 y 0, ¿sí? De forma que el vector de ángulos que vamos a considerar va a estar siempre entre pi sobre 2 y 0, todos los valores, y van a estar ordenados en forma decreciente. Y bueno, quedan caracterizados por esta ecuación, que son los valores singulares de X estrella por Y. Bueno, y uno acá tiene que ordenar de forma de que esto quede ordenado para abajo, pero es solamente reordenar para eso. Y una observación es que con esta definición y con esta convención de que están así ordenados, la tangente de los ángulos entonces tiene esta pinta y queda ordenado en forma decreciente. Bien, entonces, como yo les decía al principio, el teorema de la tangente establece una estimación para los ángulos entre los subespacios X e Y de dimensión K en términos del residuo en el subespacio Y, ¿no?
Entonces, para poder comentar bien cómo funciona este teorema de la tangente, tenemos que explicitar mejor qué es esto de la constante de separación, que al principio no quedó para nada claro. Entonces, si uno considera una matriz A, y los subespacios X e Y en C a la D, de la misma dimensión K, y pedimos que X sea A invariante, vamos a construir los unitarios X, X ortogonal y ortogonal, que van a ser unitarios porque vamos a considerar que las columnas de X forman una base ortonormal para el subespacio X, y bueno, las columnas de Y una base ortonormal para el subespacio Y, y hacemos lo mismo con X ortogonal y Y ortogonal, de forma que esto es unitario y esto también. Entonces, si uno considera un delta cualquiera mayor que 0, decimos que la cuadrupla AX y delta satisface la propiedad de separación de Davis-Cahan-Nakatsukasa, ¿sí? Lo vamos a abreviar con DKN, si existe A menor o igual que B, tal que. Fíjense, vamos a pedir que los autovalores de la compresión por X ortogonal de A caigan en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Y vamos a pedir que los autovalores de la compresión por I de A caigan fuera de ese intervalo, ¿sí? Donde acá se ve bien claro el rol de delta, es la mejor constante, uno espera, que permita separar este espectro de este otro, ¿sí? Bien, y Nakatsukasa acá jugó un papel porque en la versión original de Davis y Cahan las condiciones de separación no eran estas, ¿sí? No estaban pintadas así. Esta versión de separación la planteó Nakatsukasa en el año 2012, así que está agregado acá en la definición de la propiedad de separación porque fue muy importante en cuanto a plantear esta nueva forma de condiciones de separación. Así que lo que vamos a ver ahora es la versión del teorema de Nakatsukasa, del teorema de la tangente, ¿sí? Entonces, si A es una matriz autojunta y X e Y son subespacios de dimensión K, consideramos delta mayor que 0, tal que la cuadrupla AX y delta cumple la condición de separación de KN, ¿sí? Entonces, en particular, el ángulo más grande entre los subespacios X e Y es más chico que pi sobre 2, de forma que la tangente está bien definida, y uno tiene la siguiente estimación, ¿sí? Uno puede estimar la tangente en términos de delta, que es la constante de separación como la comentamos recién, y en términos de la norma del residuo en I. Bueno, este teorema de Nakatsukasa está buenísimo, es una muy buena versión. Lo único que tiene de detalle es que uno necesita conocer la totalidad de la matriz A. Entonces, uno puede refinar un poquito la versión y obtener una versión directamente para la compresión al subespacio X más Y de A y obtener otro teorema de la tangente para esa compresión. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si A es una matriz autoadjunta y X e Y son subespacios de dimensión K, consideramos la compresión de A al subespacio X más Y, que la vamos a anotar con S estrella S, donde S es una isometría, entonces, cuyas columnas forman una base ortonormal del subespacio X más Y. Entonces, uno tiene dos cosas. Primero, si delta es mayor que 0, tal que la cuadrupla AX y delta satisface la condición de separación de KN, entonces uno puede tomar otro delta prima más grande que el delta original, de forma que ahora la cuadrupla de la compresión al subespacio X más Y y los subespacios asociados y delta prima satisfagan la condición de KN. Y además, si uno tiene una delta prima mayor que 0, de forma que esta cuadrupla satisface la condición de KN, entonces uno puede estimar la tangente de los ángulos entre X e Y en términos de delta prima, que a priori es mejor que delta, y en términos de no el residuo en Y, sino algo más chico, porque podemos poner el proyector ortogonal sobre el subespacio X más Y por el residuo, ¿sí? Para cualquier nube. Donde este término resulta ser el residuo, pero si uno lo mira en términos de la compresión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es asumir que el ítem 1 vale y probar el ítem 2. No es que sean equivalentes, sino que no vamos a dar la prueba del ítem 1, sino que vamos a dar solo la prueba del ítem 2. Y la idea es la siguiente. Si uno fija una NUI, en tanto S es isométrico, los ángulos entre X e Y son los mismos que entre S estrella de X y S estrella de Y. Entonces, uno puede aplicar el teorema de la tangente, pero sobre la compresión S estrella S, y sobre los subespacios asociados, ¿sí? Y lo que resulta es que el ángulo entre los subespacios estos coincide con el ángulo entre X e Y, de forma que uno tiene una estimación para la tangente de los ángulos entre X e Y en términos de delta prima, ¿sí? Que era la constante de separación para este caso, y
en términos del residuo, ¿sí? Eso por la versión original del teorema de la tangente. Donde el residuo entonces para la compresión es este. Lo que vamos a hacer ahora es calcular quién es el residuo, ¿sí? Fíjense que entonces I sub S es S estrella por I, ¿sí? Y resulta ser una isometría. Y lo que uno va a hacer entonces es considerar lo siguiente. Si uno calcula cuánto vale esta cantidad, resulta ser S estrella del residuo en I, ¿sí? Fíjense que este por definición es el residuo en I. Y entonces lo que sucede es que para cualquier matriz B, en tanto S es isométrico, la norma de S estrella por B coincide con la norma de S por S estrella por B. Pero lo que pasa es que S por S estrella es el proyector ortogonal sobre el subespacio X más Y, y entonces uno puede estimar la norma de esta cantidad, que resulta ser obviamente la norma de este, pero si uno multiplica por S, obtiene la misma norma, pero acá aparece el proyector ortogonal, y entonces uno obtiene el proyector ortogonal sobre el subespacio X más Y por el residuo, ¿sí? Y entonces uno tiene una estimación que es del tipo delta prima por la tangente en términos de el proyector ortogonal sobre el subespacio X más Y por el residuo, ¿sí? O sea que esto mejora las cotas, tanto la cota de separación como la cota superior de la versión de Nakatsukasa del teorema de la tangente. Bien, y entonces ese resultado en particular permite probar esta conjetura el año 2016-2017 de Niosevisu, que lo que dice es que si es una matriz autoadjunta y X e Y son dos subespacios de dimensión K, y delta es tal que la cuadrupla X y delta satisface la propiedad de separación de Kn, entonces uno tiene esta estimación. Nosotros lo que acabamos de probar es que mejor todavía. Podemos poner bajo las mismas hipótesis una mejor constante de separación, ¿sí? De forma que nosotros lo que probamos es esta desigualdad, que es un poquito mejor, y en particular prueba la desigualdad larga, ¿sí? Vía el teorema anterior. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de comparar la versión de Nakatsukasa del teorema de la tangente con nuestra versión, ¿sí? Y para eso lo vamos a hacer con la norma espectral, que es una NUI. Necesitamos esta caracterización que dice que si es una matriz cualquiera y consideramos entonces la norma espectral, uno puede calcular la norma espectral de A en términos del primer valor singular, ¿sí? De forma que nos van a interesar los valores singulares, en particular el primer valor singular. Y el ejemplo es el siguiente. Si uno considera lambda que sea A, B, D, C, un vector en R4, donde uno ordena de esta forma A, B, C y D, ¿sí? Construimos la matriz diagonal, cuya diagonal es lambda, ¿sí? A, B, D, C, y lo que vamos a pensar es que C se mueve entre B y D, mientras que el A, B y D están fijos en R, ¿sí? Y con esa idea lo que tenemos que construir son dos subespacios. Entonces el subespacio X, que va a ser A invariante, va a ser el generado por los primeros dos vectores de la base canónica. Fíjense que son los autoespacios asociados a A y a B, ¿sí? Y si consideramos un ángulo θ entre 0 y pi sobre 2, construimos el vector fθ, que va a ser con esta pinta, ¿sí? Y el subespacio Iθ, que entonces va a estar generado por L1 y por fθ, ¿sí? Y en tanto Iθ tiene esta pinta, los ángulos principales se pueden calcular fácilmente. Uno de los ángulos es 0 porque el vector E1 coincide en ambos subespacios, por lo tanto hay intersección. Y el otro ángulo es θ, uno lo puede calcular fácilmente haciendo el producto interno de este vector con este, y uno obtiene el ángulo. De forma que uno tiene los ángulos entre los dos subespacios, y uno puede considerar entonces una descomposición de C4 como X, suma directa X ortogonal, y tiene representaciones para las matrices de los subespacios X, X ortogonal y θ con esta pinta, ¿sí? Es fácil ver de esta descomposición que son estas tres. Y entonces lo que uno necesita es calcular la constante de separación, y para eso necesita calcular los autovalores de las compresiones. Si uno calcula los autovalores de la compresión por I de A, resulta tener estos autovalores, y si uno calcula los autovalores de la compresión por X ortogonal de A, obtiene estos, de forma que la constante de separación va a ser el más grande de este versus el más chiquito de este, ¿sí? De forma que sea positivo, ¿sí? Y entonces uno obtiene una constante de separación que tiene esta pinta, donde si uno iguala esta ecuación a 0, obtiene un caso límite, es decir, que esto es igual a 0 cuando θ tiene esta pinta, ¿sí? De forma que podemos pedir θ solo en un intervalo chiquito que es entre 0
y teta 0, donde teta 0 entonces es así. Entonces uno obtiene que la cuádrupla AXY delta cumple la propiedad de separación de KN, y este delta teta es la mejor constante de separación, ¿sí? La más grande que podemos obtener, ¿sí? Pero se cumple solo en este intervalo chiquito, es decir, teta tiene que estar entre 0 y teta 0, ¿sí? Entonces, ahora uno quiere calcular la norma espectral del residuo, y eso yo les dije que se calculaba en términos del primer valor singular. Entonces calculamos los valores singulares, que resultan ser estos, y entonces si uno utiliza el teorema de la tangente, la versión de Nakatsukasu, uno tiene una estimación para la tangente de teta, que es el único valor no nulo que tiene, en términos de la norma espectral, que es el primer valor singular del residuo, y en términos de delta. Y si uno, bueno, pone los valores que acabamos de calcular, obtiene esta estimación, ¿sí? Entonces, fíjense, habíamos dicho al principio que la idea era hacer variar C entre B y D, que si uno acerca C a D, entonces esto se acerca a 0, ¿sí? Y entonces eso nos dice que cuanto más cerca esté C de D, más chiquito va a ser el rango de aplicabilidad de este teorema, ¿sí? De forma de que la cota que uno obtiene no tiene un rango de aplicabilidad grande, ¿sí? Uno lo tiene para ángulos chiquitos. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa con la versión comprimida, ¿sí? Vamos a comprimir al subespacio x más y teta y ver qué pasa. Entonces, para eso necesitamos calcular el ortogonal de x, digamos, pero adentro de x más y, de forma que uno calcula x', que es x más y teta, diferencia ortogonal con x, eso nos da E3, y entonces consideramos la matriz que representa este subespacio, y si uno calcula la compresión a este subespacio, digamos, uno obtiene que el autovalor asociado es solo D. Y eso se ve fácil, permiso, de acá, que si uno comprime E3, da solo D. Y entonces, los otros autovalores ya los teníamos, porque la compresión a I teta ya la habíamos calculado, de forma que uno obtiene otra constante de separación, delta prima, que es T menos el autovalor de I teta más grande, y esta separación, si uno hace la cuenta, da esta cantidad, y en tanto D es mayor estricto que B, esto siempre es positivo, ¿sí? Para cualquier teta, de forma que no tenemos restricciones en el ángulo como en el caso anterior, y uno puede hacer esta estimación de la constante de separación para cualquier ángulo, ¿sí? Y entonces la cuádrupla ahora de la compresión con el delta prima que obtuvimos satisface la condición de separación, ¿sí? Donde uno considera S entonces la isometría que tienen las primeras tres columnas los vectores de la base canónica, los primeros tres vectores de la base canónica, ¿sí? Y entonces con estas condiciones uno puede calcular la norma espectral del proyector ortogonal sobre el subespacio x más y por el residuo, y eso le da el primer valor singular, que resulta ser esta cantidad, ¿sí? Si uno lo calcula da esto, y uno tiene cuánto vale la nueva constante de separación delta prima, que resulta ser esto, de forma que si uno hace las cuentas, obtiene que la estimación que da el teorema de la tangente para la compresión es exactamente el valor de la tangente de teta, ¿sí? O sea que esto prueba que la cota es sharp, ¿sí? Es decir, se alcanza la cota en esta versión del teorema, y además tenemos una estimación que vale para cualquier ángulo y no solamente en un intervalito chiquito, ¿sí? De forma que esto muestra a las claras las mejoras sobre el teorema de la tangente. Y bueno, eso era lo que les quería comentar. Les cuento rápidamente la bibliografía. Este es el trabajo original de Davis y Kahan. Esta es la versión de 2012 de Nakatsukasu, donde él mejora las versiones de separación. Acá está la conjetura en este trabajo de Niasev y Su. Y finalmente, bueno, este es nuestro trabajo que salió publicado este año. Así que bueno, muchas gracias.